Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la audiencia de Detona que el día de hoy nos acompaña y nos va a ver hoy en la tarde, mañana en la noche, no sé cuándo, pero de que nos van a ver, nos van a ver, porque ya Detona tiene una presencia muy importante en todo el entorno, tanto nacional como internacional. Y seguimos con nuestras entrevistas que tenemos ya varios años celebrando. Y esa es una misión más en la cual me da mucho gusto recibir el día de hoy a nuestro buen amigo Gustavo de Hoyos Walter. Es un placer, Gustavo, recibirte. Gracias, Raúl, por esta nueva invitación. He tenido la fortuna de ser convocado en varias ocasiones, siempre con mucho gusto, en distintas trincheras, en distintos momentos. Y bueno, ahora, ya casi cerrando este año, encantado de poder platicar de los retos del país. Gustavo, bueno, el tema concreto, y por eso yo te convoqué a esta entrevista, es porque hay una área de las muchas que el gobierno actual está modificando con el objeto de, pues, poder centralizar todavía más su poder, su gobierno, su control, y uno de ellos es el Infonavit. Y curiosamente, el Infonavit, Gustavo, que ya tiene, si mal no me acuerdo, 50 años de existencia, y durante toda esta etapa ha cumplido con una función muy importante, que es la de ir, en primer lugar, recaudando los recursos tanto de los obreros como de los empresarios y en forma tripartita con el gobierno ir administrando estos recursos que se van otorgando para beneficio de las viviendas de quienes aportaron lana. O sea, y hago esta explicación para que no haya una confusión con la audiencia. Este dinero no es de impuestos. Este dinero es una aportación hecha por los trabajadores y por los empleados, por los obreros y por toda aquella gente que trabaja y está registrada en Infonavit. Y ahora hay una reforma ahí que está amenazando de cambiar las reglas del juego con el propósito de que el gobierno controle el Infonavit, el manejo, el destino de sus recursos y entonces los obreros o quienes tengan cuentas en el Infonavit, pues prácticamente sus recursos queden en el aire. Entonces, para mí, el tema central es ese, mi querido Gustavo. Y tú que fuiste presidente de Coparmex, tú que has sido un líder social en otras áreas más, y ahora actualmente como diputado de Movimiento Ciudadano, me gustaría conocer tu opinión, que nos explicaras qué es lo que está pasando. Pues gracias, Raúl. Déjame decirte que no solamente lo que acabas de mencionar, sino que también en razón justamente de mi representación empresarial, me tocó incluso en algún momento presidir el Consejo del Infonavit. Fui miembro de su consejo de administración por más de 4 años y participé y presidí en varios de los comités institucionales más importantes. Entonces el tema, para decirlo sin modestia, lo conozco creo bastante bien. Mira, empiezo dando un poquito un marco. El Infonavit, al igual que otras entidades, más que una dependencia del gobierno, es una institución del Estado mexicano. Lo digo con esa claridad porque hay dependencias que normalmente pueden estar a las vaivenes de la política partidaria, llegan unos, se van otros, pero hay algunas instituciones que están más allá o deben de estar más allá de las veleidades normales de una democracia, de los sesgos de un gobierno o de otro. Ese ha sido el caso del Infonavit. Claro, no es una institución inmutable que no se transforme, pero te diría que desde su momento fundacional, con la dirección general de don Jesús Silva Herzog en su momento y hasta la fecha,
ha mantenido esa trayectoria de comportarse como una institución del Estado mexicano. El Infonavit desde su origen se conformó con un gobierno tripartita, de verdad. A ver, hay instituciones donde hay consejos consultivos, de referencia, de Oropel. No es el caso del Infonavit. El Infonavit tiene una presencia paritaria, en este caso entre tres conformación de sus liderazgos. Por un lado, los representantes de las organizaciones obreras más importantes del país, de las organizaciones empresariales también más numerosas en cuanto a su membresía y del gobierno federal. Confluyen en la asamblea, en el consejo de administración y en los comités por parejo representantes de estas tres entidades. Y además déjame decir algo que es completamente disímbolo de otras instituciones. Hay un director general que propone quien es presidente o presidente de la República, que tiene que aprobar la asamblea, que es tripartita, pero además hay dos directores sectoriales que prácticamente están al mismo nivel del director general, que es el director sectorial empresarial y el director sectorial de los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto, Raúl? Que como ninguna otra institución, la gobernanza, tanto en los grandes criterios que define la Asamblea, como en las directrices operativas que marca y evalúa y registra el Consejo de Administración, como las decisiones especializadas de gran calado que lleva a cabo los distintos comités institucionales y los propios directores, el general y los sectoriales, en todos los casos la gobernanza es tripartita. Perdón que lo amplíe con esa No, no, claridad, no. Excelente, pero creo que es muy es atinado. es el nodo de la discusión, que todo lo que pasa, los aciertos y los errores, las evoluciones que ha tenido siempre han sido producto de un diálogo tripartita. Quienes hemos participado en estos órganos de gobierno en el pasado y hoy en el presente, no me dejarían mentir si señalo que cualquier decisión importante, quien es director general, antes de ir al Consejo de Administración, se tiene que reunir con dirigentes de la CTM, de la CROM, de la CROC, de la Asociación de los Trabajadores de las Instituciones Bancarias, y luego tiene que dialogar ampliamente con el representante de la CONCAMIN, de la CONCANACO, de la COPARMEX, de otras organizaciones empresariales como la Cámara de la Construcción, de la Cámara de la Vivienda, y hasta que hay un consenso racional, el tema va a los órganos de gobierno. Y en muchos casos, decisiones de la mayor importancia, como por ejemplo la inversión de los recursos institucionales, que es la tesorería más grande del país, lo digo claramente, la tesorería del Infonavit es la tesorería más grande del país. Ninguna entidad, ni pública ni privada, tiene tantos recursos en caja como los tiene el Infonavit. Bueno, no en caja, invertidos en distintos valores gubernamentales, en entidades privadas, tiene una gobernanza con esa complejidad. ¿Qué es lo que le ha permitido? Pues que paulatinamente, en la medida que ha mejorado sus procesos de fiscalización, hay una gran cantidad de recursos, dicen algunos, un tubo de dinero que llega todos los días al Infonavit, pero que hay que decirlo con claridad, no es dinero del gobierno. El gobierno federal no pone un solo peso. Ningún gobierno estatal pone un solo peso. El 100%, no el 50 o el 40, el 100% de los pesos y centavos que conforman esta gran tesorería es dinero que viene de aportaciones patronales, por un lado, conforme a sus obligaciones que están previstas en las leyes. Técnicamente se llaman aportaciones de seguridad social, y las aportaciones que realizan los trabajadores, las que son obligatorias y las que son voluntarias, porque la ley de Infonavit prevé que se puedan realizar aportaciones por encima de lo que marca la ley. Entonces, este dinero, ¿para qué se destina? Primero, para cumplir con una función constitucional que es el acceso a la vivienda. Es decir, los trabajadores que cotizan distintos niveles de ingreso, ese ahorro se va acumulando para que llegado el momento puedan comprar una vivienda. En el paso de los años, y ahorita me ocupo un poquito de esta evolución, este tipo de compras han ido mejorando para bien, lo diría bien. Pero por otro lado, también es un ahorro pensionario. Hay personas que o porque nunca usan su crédito de vivienda o porque a pesar de que lo usaron, lo pagaron, llegan a tener una cantidad muy importante para su vivienda que conjuntamente con el ahorro que se tiene en las Afores, y es otro dato que poco se ha mencionado, Raúl, para cerca del 70% de los mexicanos, su principal patrimonio es el ahorro en el Infonavit y en la Afore. Más que su casa, más que su cuenta bancaria,
más que cualquier otro patrimonio, el 70% de los mexicanos, su patrimonio personal más importante es este ahorro. Entonces, imagínense de qué tamaño es el riesgo de esta reforma en la que estamos hablando. Ahora bien, ¿por qué preocupa, Raúl? ¿Por qué se ha generado tanta polémica en torno a esta reforma? Empiezo tratando de entender las razones, déjame decirlo, nobles, por decirlo así, del régimen. Lo que ha dicho la presidenta de la República es que se requieren más viviendas, cierto, en eso coincidimos todos. Se propuso una reforma constitucional. Por cierto, déjame decirte que los 628 legisladores fui el único que no la votó a favor. De los 500 diputados y los 128 senadores, yo no la voté a favor, porque aunque estaba de acuerdo en el propósito, no está de acuerdo desde ese momento, no ahora, en cómo se planteaba la ejecución de esa estrategia. La estrategia plantea construir 2 millones de viviendas adicionales y plantea introducir lo que Que se ha no llamado era un millón de viviendas. lo que pasa es que cuando ves el paquete de lo que ya se está construyendo, de lo que se pretende adicionar y la parte que se pretende llevar vía arrendamiento social son casi 2 millones de Ah, viviendas. ok, En eso, ok. a ver, en eso, Raúl, todos estamos de acuerdo. Se ocupa más vivienda y te diría que en el propósito no es nuevo, pero se ha verbalizado de una manera más vigorosa ahora de tener vivienda en arrendamiento, sobre todo para los jóvenes, que en el mundo se le llama como arrendamiento social y se le llama así porque es un arrendamiento subsidiado, para decirlo con todas sus letras. Aunque todos coincidimos en que se ocupa hacerlo, en lo que muchos no estamos de acuerdo, yo por eso voté, no apoyé la reforma constitucional, es que se le meta mano al ahorro de los trabajadores. A ver, en el mundo entero, bueno, en muchos países existe arrendamiento social. ¿Qué significa? Que si rentar un departamento, una vivienda de ciertas características cuesta, déjame decirlo de alguna manera, 5,000 pesos, te lo ofrezcan el arrendamiento en 3,000 pesos al mes. O si es una vivienda más grande, 20,000, te lo den en 15,000. Alguien paga la diferencia entre el Claro, costo real del arrendamiento y lo que se está ofertando. La pregunta de los 64,000 pesos, para citar al clásico, es: ¿quién pone la diferencia? Lo claro. que se ha hecho en el mundo es que el gobierno destina recursos fiscales para que una entidad pueda soportar ese diferencial o esa pérdida. Es una Ya. decisión de política pública. Contra eso nadie tiene opinión, ni siquiera yo estoy en contra. En lo Es que un no estoy de subsidio, acuerdo, punto. es un subsidio. En lo que no estoy de acuerdo es que el subsidio salga del ahorro de un trabajador que está aquí en mi oficina, o del trabajador de una mina, o del trabajador de una empresa petrolera o cualquier otra. Es decir, el diseño es lo que está mal. ¿Quién va a pagar ese subsidio? Porque mis trabajadores, tus trabajadores, Raúl, han estado aportando, buscando tener un mayor ahorro para vivienda, para retiro, que se maximice la rentabilidad, que se invierta de la mejor manera para que el día que lo necesiten tengan más dinero. Ahora, Claro. si eso se lleva a un programa que por sí mismo, hay que decirlo, es deficitario, evidentemente el ahorro de esos trabajadores se va a ver mermado. Entonces, esta es, digamos, eh, mi objeción de fondo en la primera parte de la visión del programa de vivienda del gobierno Ya. federal. Ahora, en la ley del Infonavit que se está reformando, ya vamos al segundo nivel, se plantea una serie de cambios, Raúl, que tienen que ver, diría yo, con dos temas fundamentales. Uno tiene que ver con la gobernanza del Infonavit, es decir, cómo se van a tomar las decisiones. Podríamos hablar mucho, simplemente doy algunas pinceladas de por qué es algo absurdo. Por ejemplo, se señala que el director general o la directora general que envía la presidenta la propuesta puede vetar cualquier decisión que tome el consejo, los comités. A ver, eso en el mundo es inaudito. Resulta que el empleado, por mucho que sea director general, puede vetar decisiones del consejo de administración, de los comités de auditoría, del comité de transparencia, el comité de inversiones. Esa es la sin razón absoluta. A ver, no existe en ninguna entidad ni pública ni privada en el mundo y así se está planteando. Entonces, ¿qué significa? Pues prácticamente que sea, perdón la expresión, un chino libre y que pueda pasar por encima de cualquier decisión. Eh, Aparte, se está modificando la estructura de estos órganos de gobierno para a que ver, ahora el Gustavo, gobierno, sí, antes de que sigas, esto ya está en la minuta de acuerdo de la sí, Cámara de Senadores. es lo que se propuso por la presidenta y que pasó ya por la Cámara de Senadores, que se iba a Exacto. discutir en Ok. un periodo extraordinario en esta semana y Y que Ricardo finalmente Monreal dijo, vamos a platicarlo, vamos a discutirlo, ¿verdad?
hubo una gran discusión y finalmente se tomó la decisión, Ok. que bueno que de repente escucharon un poquito, ¿verdad?, de discutirlo Perdón hasta el mes por de enero. la interrupción, nomás era para que esto fue aprobado nada más en Eso la ya Cámara está de aprobado en la Senadores, Cámara de pero no ha Senadores. sido No es aprobado. ley porque tiene que ir todavía a la Cámara de Diputados, Claro, pero ok. a ver, entonces, tema uno, está sin razón de tener un superdirector sin ningún control. Y la otra parte es el cambio de la composición de los órganos de gobierno para hacer que el gobierno federal, a través de sus consejeros, tenga mayoría, de tal manera que por más que aleguen los representantes patronales, por más que aleguen los representantes de los trabajadores, por más que estén de acuerdo ambos, incluso que puedan estar algunos consejeros del gobierno, la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, en un sentido contra el director, el gobierno va a tener mayoría, pero si eventualmente el Consejo votara algo que no le gusta al director, incluidos los representantes del gobierno, el director puede pasar por encima. Entonces, imagínate, es la sin razón, es la deconstrucción de una gobernanza institucional. Entonces, esa es mi segunda objeción. En el otro lado, y creo que no es menos grave, es que se está tratando de crear una entidad paralela. Algún amigo me decía hace unos días en tono preocupado, pero casi juguetón, están haciendo el Infonavit negro, el Infonavit oscuro. ¿A qué me refiero con eso, Raúl? Que se está proponiendo en la iniciativa la creación de una sociedad mercantil que tenga a su cargo la realización de algunas funciones que debería hacer el Infonavit. Entonces, ¿qué quieren? Que el Infonavit vaya, constituya una sociedad mercantil y en esa sociedad mercantil se hagan ciertas actividades, ahorita platico de ellas, pero cero controles. O sea, por un lado debilitas la estructura del Infonavit transparente, vamos a decirlo así, ¿verdad? Con mayoría del gobierno, con capacidad de veto del director. Pero además trasladas a otra sociedad muchas funciones. Simplemente el Infonavit le va a mandar el dinero para que las haga. A ver, en esa sociedad, cero controles tripartitas, cero controles hasta la Secretaría de Hacienda. O sea, prácticamente va a operar como si fuera el director general, el dueño de esa sociedad mercantil, como si fuera el negocio de la esquina o que yo quisiera poner una constructora. Entonces, se están yendo, perdón, hasta la cocina con esto. Y bueno, casualmente, en esta sociedad mercantil, que yo no creo que haya una propuesta más neoliberal que esa, por más que les reparte el término, se quieren llevar digamos, suplantar las funciones del Infonavit llevándose a esta sociedad mercantil. ¿Qué quieren que pase allá? Que esa sociedad mercantil compre tierra, que esa sociedad mercantil contrate desarrolladores, que esa sociedad mercantil venda la vivienda, la den arrendamiento. Entonces, imagínate, se está metiendo en Infonavit a lo que probó que no era bueno en el pasado, porque fue parte de la evolución que tuvo en el paso de las décadas, a meterse a construir, a meterse a contratar, pero aparte quieren hacerlo fuera de los controles institucionales a través de una sociedad mercantil, que dicho sea paso, también va a ser competencia leal, porque ahí no van a pagar los mismos impuestos, la tierra no va a ser la misma, etcétera, que los desarrolladores medianos y pequeños que hay en el país. Pero más allá de ese tema, que es una competencia desleal, que ese es otro tema, lo más grave, lo que me preocupa a nivel sistémico es que se quiera llevar a un hoyo oscuro. No son 10 millones, 100 millones, son miles de millones de pesos. Entonces, sí estamos en presencia, yo creo, de lo que puede ser el robo del siglo, si no logramos que los trabajadores, que son los dueños de ese dinero, se sensibilicen de la gravedad de la problemática y también para decirlo con toda claridad, que el sector privado en esta lucha, Raúl, no es una lucha tangencial, hay cosas bien importantes que hemos discutido en el país, que si le toca al sector privado, que el Poder Judicial, este es un tema consubstancial de la mayor relevancia para el sector privado organizado. Yo en días recientes he interactuado con las dirigencias empresariales y les digo, a ver, esta no la podemos dejar pasar porque va a unas instituciones fundacionales que dan razón de la existencia del sector, pero que además está en su mayor deber ético, porque es el ahorro de nuestros trabajadores y nos cuesta cada semana que estamos ahí ahorrando para poder hacer la aportación en tiempo y forma. Entonces, sí estamos, Raúl, en presencia de un grave riesgo sistémico para el país. No estamos hablando de una inversión menor, estamos hablando, insisto, de la mayor tesorería del país. Has tocado un tema así muy bueno, muy centrado,
pero a mí me gustaría puntualizarlo, centralizarlo en lo siguiente. Hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su programa de vivienda que implica o proyecta o tiene meta de construir 1 millón de viviendas en ese sexenio, pero no hay recursos. Perdón. Salud. No tienen recursos, Gustavo. Tengo la impresión, esa es mi opinión personal, tengo la impresión de que como no tienen recursos, porque lo están destinando pues a las obras icónicas del observador, a los programas sociales, y ya recortaron presupuestos en programas prioritarios, como es la salud, la educación y muchos más. Y entonces dicen, ah, caray, aquí hay una beta de donde podemos agarrar el dinero para poder cumplir con esa promesa, con ese compromiso de campaña. ¿Estoy equivocado o soy mal pensado? Mira, Raúl, a mí me gusta, a pesar de que como todos tengo mis opiniones, mi ideología, tratar de ser bien objetivo en este tipo de cosas. A ver, celebro, reconozco que por primera vez en 3 sexenios la vivienda es una prioridad presidencial. Tanto Enrique Peña Nieto como López Obrador se olvidaron de la vivienda y hubo un retroceso en algunas cosas y en otras, haz de cuenta que caímos en la Edad Media, no avanzó nada. De hecho, fueron igual de malos esos 2 sexenios en materia de vivienda. Se llevó al carajo las 3 principales desarrolladoras del país por un cambio irracional de políticas. Desapareció el subsidio a la vivienda, que era un apoyo concurrente que ponía el gobierno federal cada vez que un trabajador quería comprar una vivienda y que era a veces el monto de las escrituras, a veces era el monto de una parte del anticipo. Todo esto desapareció en los 2 sexenios anteriores. Entonces, a ver, empiezo celebrando que la presidenta Sheinbaum esté poniendo la vivienda como una prioridad. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero lo que está mal es cómo lo quieres fondear. A ver, se entendió que Ese López es el Obrador tenía, tema, por ejemplo, ese es. una... Ajá. A ver, López Obrador impulsó y ahora ya en la Constitución los apoyos sociales, las entregas, transferencias en efectivo a las personas. Podemos discutir sí o no, estamos de acuerdo que es el mecanismo correcto, pero se le puso una prioridad presupuestal. Aquí lo que yo cuestiono es que si es una prioridad del gobierno, no le ponga cariño, no le ponga recursos y que se quiera expoliar, que se quiera robar, para decirlo con todas sus letras, el ahorro de los trabajadores de una manera tramposa, tomándolo, diciendo que de alguna manera se va a regresar y poniendo en riesgo el ahorro individual de la persona que trabaja aquí en mi oficina, de la que trabaja en tu empresa, de la persona que trabaja en un hospital. A ver, es dinero que tiene dueño. Se discute mucho luego, oye, es que es dinero público. Si es dinero público en el momento que el trabajador lo saca de su bolsa o de su nómina, o el patrón lo saca de su tesorería y lo aporta porque hay una obligación de ley, pero el origen es 100% privado del trabajador y del patrón con un propósito. Está etiquetado por mucho dinero que sea, cada centavo de principal o de accesorios tiene dueño. Entonces, lo que no podemos aceptar, lo que no hay manera que nos convenzan, Raúl, para decirlo claramente, es que se quiera fondear un programa público sexy, porque a todo el mundo le gusta decir, hay 1 millón de viviendas de arrendamiento para los jóvenes, eso a todos nos gusta. Lo que no nos gusta es cómo se quiere financiar Claro. y que además se quiera hacer sin ningún tipo de controles, de una manera, para decirlo con sutileza, sospechosa. ¿Cómo está eso de que, oye, es como si la lotería dijeran, oye, pues para hacerlo más ágil, si hacemos otra lotería que se quede ahí el edificio muy bonito en el centro de la Ciudad de México, pero hacemos una lotería en una sociedad por separado para que los sorteos sean más rápidos, ¿verdad? A ver, eso no tiene sentido. O Claro, hacemos, imagínate, en cualquier, un poder judicial alterno, porque este no nos gusta, entonces lo vamos a hacer acá y acá no le ponemos controles. Eso no tiene sentido, no tiene razón. Y si le sumas que tenemos hoy por director del Infonavit una persona cuyo desempeño inmediato anterior pues no fue ciertamente el más exitoso, el más transparente, pues a ver, no hay que ser muy mal pensado, no hay que ser muy ducho para saber que como menos es algo para preocuparse, ¿no? Como más, pues algo raro se quiere hacer con eso. Entonces, yo veo
con simpatía que empieza a haber más voces que están posicionando este tema. Cuando a mí me tocó votarlo en contra de la reforma constitucional, pues la verdad es que no está padre quedarte solito, ¿verdad? En un tema así, Claro, pero un poquito tal vez por mi trayectoria, por conocer este tema de fondo, porque estuve en los órganos de gobernanza del Infonavit, dije, ¿sabes qué? Esto no va por buen camino y yo a esta no le entro. Prefiero que me etiqueten de que soy enemigo de los trabajadores y la vivienda y esas cosas, que pero para claro, mí este camino estaba muy trazado, Raúl, para dónde iban las cosas. Ahora, pues ya están evidentes, ¿no? Porque ya sacaron el conejo de la canasta, ¿no? Está difícil pararlo, lo digo con claridad. La bancada oficialista que conforma Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde tienen los votos no sobrados, sobradísimos para pasarnos por arriba. Así es que la única posibilidad de detener esto, o al menos lograr que se matice de una manera razonable, es con argumentos, con razón, pero sobre todo, lo más importante, que las y los trabajadores se concienticen que al final del camino, Raúl, al final del camino, los patrones de una manera u otra ya pagaron, ¿no? Vamos a hacer una contribución fiscal, que hay que, no es un impuesto, pero sí es una contribución. Eh, el dinero que está ahí tiene dueño, y no son claro. las cámaras empresariales, no es un empresario, son los trabajadores. Dentro de los argumentos que presentó el amigo Romero, actual director del Infonavit, ex director de Pemex, hablaba de corrupción, hablaba y ponía ahí algunas cifras el día de ayer en la mañanera, cifras realmente un poco, y déjame ser amable, opacas, un poco entendibles, que había mucha corrupción. Y lo primero que me vino a la mente es esto, Gustavo, yo quisiera conocer tu opinión. Durante el sexenio de López Obrador, la administración del Infonavit estuvo en manos de un director, una directora del Infonavit nombrada y aprobada, bueno, aprobada por López Obrador y de sus confianzas. Qué curioso que no hubo llamados de alerta a esta corrupción. ¿Por qué? Mira, ¿Por qué déjame darte un ahora poquito de usan contexto. este A ver, argumento? a ver, los últimos directores generales que ha tenido el Infonavit en el sexenio del presidente Peña Nieto fue Alejandro Murat, después David Penchina, y durante todo el sexenio de López Obrador fue Carlos Martínez. Como cualquier institución público-privada, votan casos de corrupción. Sí los ha habido, ha habido denuncias, ha habido juicios, ha habido hasta personas encarceladas. Sí es cierto que ha habido proveedores que se han pasado de vivos, notarios, evaluadores, Claro, claro. desarrolladores. Es una institución muy grande, como ha pasado en Pemex también, ¿verdad? Que un señor sí, pues se pasa de vivo, como pasó en Segalmex. A ver, sí hay casos, ya ha habido casos de corrupción. Yo creo que se han perseguido, algunos tienen sentencias, han tenido que pagar dinero, se ha metido gente a la cárcel. Yo no diría que no haya habido casos de corrupción. Lo cierto es que los últimos 6 años la representación del gobierno fue 100% de personas de la confianza del presidente López Obrador, y el director general lo propuso el presidente López Obrador, el licenciado Carlos Martínez. Eh, Hacia atrás, pues igual podemos decir, oye, se hizo bien esto, se hizo mal el otro. Lo cierto es que contra los directores anteriores, los dos del sesión anterior, para no irme mucho más atrás, no hubo ninguna acción, no hubo una sola denuncia, querella de la administración ya obradorista, déjame decirlo así, aunque realmente es un gobierno tripartita, en contra de los dos directores anteriores. Entonces, sin decir que es una institución pulcra donde no pasa nada, que jamás me atrevería a decir algo de ahí, ni en mi empresa pueden pasar cosas en todos lados. No, hombre, pues no, no digo, es, eso no es un es tema, ilusorio. a quién no le ha pasado, ¿no? A ver, no es un tema sistémico que no hubo ningún tipo de denuncia, investigación, como en otras áreas, en contra de los anteriores directores. Algunos dicen, oye, y aparte, por, digamos, ahora sí, dejarlo ahí en evidencia, resulta que el director que inició con el presidente Peña Nieto, que estuvo el periodo más largo, hoy es senador aparte por Morena.
Entonces, pues, Ah, como que es un caray. argumento, sí, el inició Alejandro Murat, como tú sabes, después de ser director del Infonavit y gobernador de Oaxaca, ahora es senador por Morena. Entonces, ni siquiera se sostiene el argumento. Imagínate, si fuera tan mala esa gestión, pues difícilmente, quiero pensar, ¿verdad? Lo hubieran invitado en Morena para que fuera su candidato al Senado y ahora miembro de su grupo Claro. parlamentario. Sería como ser muy inconsciente. Entonces, a ver, mi conclusión es que como vino esta reacción tan fuerte de la sociedad civil, de los analistas financieros, es que ahora pues se está buscando de alguna manera quitarle legitimidad a los órganos de gobierno. A ver, Sí, fíjate, déjame platicarte un temita más para que veas la inconsistencia. Se acusa que hay corrupción, que no está bien llevadas ciertas cosas. Y en la propuesta le quieren quitar al Infonavit la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y Valores para quitarle nada más, para dejarle nada más la revisión que hace como a cualquier entidad la Secretaría de Hacienda. A ver, hoy el Infonavit, aparte de que tiene sus órganos de gobierno, auditores externos, que es un montón, se gasta mucho dinero, qué bueno en eso, en la revisión, como maneja muchos recursos y como cotiza ciertos productos en el mercado de valores, como cualquier empresa privada, como un banco, literalmente, Raúl, está supervisada en cada movimiento sí, yo lo importante por sé. la Comisión Sí, Nacional Bancaria y de Valores. A ver, fíjate bien, esto es bien importante porque nos significa que el nivel de supervisión es el mismo que tiene Banamex, BBVA, sí, HSBC, Scotiabank. sí, Se le revisa igualito que un banco el recurso, cómo presta, cómo cobra y cómo invierte. Lo que está proponiendo la iniciativa es quitarle la supervisión. sí, Entonces, a ver, no entendí. Había mucha corrupción y en lugar de poner supervisión, se la quieres quitar y te lo quieres llevar a otro lado sin supervisión, como que los argumentos parecen contracíclicos, ¿no? Si me dijeran, ¿no? oye, le queremos poner 10 auditores más, está bien, tiene sentido, ¿verdad? Pues dicen que hay corrupción, pero la medicina es contraria a la alegada Coloquialmente corrupción. hablando es simplemente, ¿sabes qué? Voy a quitar a todos estos que me están cuidando porque yo me voy a cuidar solo con mis amigos. Oye, y además yo solo como director puedo vetar cualquier decisión. Así es. O sea, me quito la supervisión externa de un órgano respetado como es la CNB, me quito, digamos, obstáculos en los órganos de gobierno, yo puedo vetar todo y además me llevo el negocio a una sociedad mercantil. Claro. A ver, Gustavo, no tiene para, pie ni para- cabeza. para terminar, Gustavo, ya Ricardo Monreal dijo que se va a posponer esta discusión para las próximas semanas. Seguramente será a finales de enero, febrero, no sé. ¿En qué crees que quede esta discusión? Si nos fuéramos a los números, a los difíciles y dolorosos números de la mayoría artificial, porque nunca hemos dejado de decir la mayoría artificial que Oye, indebidamente me dejas tiene, usar una palabra coloquial hoy sí, jueves 19 de diciembre? Ya valió madre. en términos de esos números, Morena y sus aliados la pueden aprobar tal cual, como diría el clásico, sin Ok. Molina con. No, no, no hay La posibilidad única, racional de modificar esta decisión. yo te diría, los trabajadores tienen la palabra. Los trabajadores tienen la palabra. Nosotros tenemos, yo, para no sacarle al toro como legislador, te aseguro que me voy a parar, voy a presentar reservas, voy a alegar todo el tema, pero nos pueden pasar por arriba. Yo espero que la representación empresarial, porque es una lucha fundacional del sector privado, por la importancia de la institución, porque aporta el dinero, pero sobre todo porque es dinero de sus trabajadores y la representación obrera, ojalá, querido Raúl, que estén a la altura de esta responsabilidad histórica, que no nos se queden unos y otros en las palabras bonitas, en los eufemismos, invitamos al gobierno a que vea, no, 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 a ver, aquí es donde hay que demostrar para qué existe la representación obrera y para qué existe la representación empresarial. Si en esto no nos fajamos los pantalones, no endurecemos la pierna, pues yo no sé realmente pues cuál es el propósito de esa representación, querido Raúl. Pues sí, Para decirlo claramente, ¿no? yo te lo dije, no, yo me adelanté como dos, tres pasos, pero tienes toda razón. La primera es la actuación de los organismos empresariales y de los organismos de los trabajadores. Tienes toda razón, ¿verdad? Pues ahí está la clave.
Ojalá que los dirigentes estén a la altura de esa responsabilidad. Eh, yo te aseguro que en mi caso, yo ya no soy dirigente empresarial, pero sí soy legislador. Mis argumentos, mi diálogo político, desde luego mi posición pública y mi voto estará del lado de preservar esta institución del Estado mexicano, pero no es suficiente. Los interesados finales, que son los trabajadores y sus dirigentes, tienen que defender lo que a ellos les pertenece. Claro. Te mando un abrazo, mi querido Gustavo. Aprovecho para desearte que estas fiestas navideñas y de vacaciones las pases en tu familia, en paz, contento, y pues desearte también que un 2025 sea lleno sobre todo de salud para poder seguir adelante. Eso para mí es lo más importante ahorita. Y teniendo esa visión de claridad de cómo debemos defender a nuestro país para mantenerlo dentro de este marco de dificultades, pero también de defensa de la democracia y de los derechos constitucionales de los mexicanos. Te mando un abrazo, mi querido Gustavo. Igualmente, Raúl, también de mi parte, para ti, para toda la audiencia, dejarles mis parabienes, como bien dices, de salud, de, de felicidad y de prosperidad en el 2025. Oye, y de paciencia. Y de paciencia y de templanza y de sabiduría, pero que al final se traduzca en salud, en felicidad y en prosperidad. Fuerte abrazo. Abrazo fuerte. Nos vemos pronto. Saludos a todos. Felices fiestas. Igualmente, hasta luego.